tema interesante que tiene que ver con álgebra. Es factorización o descomposición factorial. Es importante tener en cuenta 4 conceptos en este tema que tiene que ver con factorización. El primero es saber qué son factores. Los factores son aquellos divisores de una expresión algebraica que multiplicados entre sí nos dan como producto la primera expresión. A ver si con este ejemplo siguiente aclaramos este concepto. Tenemos la expresión a al cuadrado más ab. Los factores son a y el otro factor es a más b. Si se multiplican estos dos factores, vamos a obtener la primera expresión. Eso es factores. El segundo concepto es ¿qué es descomponer en factores o qué es factorizar? Entonces, es convertir una expresión algebraica, sea una suma o una resta de términos algebraicos, en un producto donde se nota claramente sus factores. Tenemos este ejemplo: x al cuadrado más xy más xz. Nos damos cuenta que en estos 3 términos hay un elemento que es común en todos los 3, es la letra x. Entonces, podemos dejar un solo x y colocamos entre paréntesis lo que no está común en cada uno de dichos términos. En otras palabras, nos quedaría la factorización de este ejercicio: x factor o x por paréntesis x más y más z. Tercer concepto: factorizar un monomio. Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. Ejemplo, 20abc. Podemos transformar este 20 como 2 por 2 por 5 y agregamos abc, que es su parte literal, que no se puede factorizar. Y como último concepto importante que debemos tener claro es que no todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de 1. Pues del mismo modo que en aritmética hay números primos que solo son divisibles por ellos mismos y por el 1, hay expresiones algebraicas que solo son divisibles por ellas mismas y por 1, y que, por tanto, no son el producto de otras expresiones algebraicas. Sencillo, aquí tenemos este ejemplo: x más y, que es una expresión algebraica, no podemos descomponerlo en dos factores distintos al 1, porque solo es divisible por x más y por el 1. Caso 1 de factorización es cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Vamos a tratar de, con estos 4 ejemplos, explicar en qué consiste este primer caso de factorización. Tenemos el ejercicio 1, dice mn más m al cuadrado. ¿Cómo podemos factorizar esta expresión? Bueno, identificamos que m es el factor común en los dos términos, por lo tanto colocamos m, que es el factor común, y entre paréntesis colocamos m más m. Ahí tenemos la respuesta al primer ejercicio. Continuamos con el segundo. Tenemos un trinomio porque son 3 términos y entonces identificamos qué es lo común en cada término. Podemos identificar que es 4, porque 24 lo podemos descomponer en 4 por 6, y en la parte literal podemos mirar que lo común es a. Por lo tanto, de la parte numérica es 4, de la parte literal es a, por tanto el factor común es 4a y colocamos
entre paréntesis lo que no está común en los tres términos, como es b más 2a menos 6a al cuadrado. De esa manera hemos obtenido dos factores, que es la respuesta a este segundo ejercicio. Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los 10 casos que vamos a estudiar en este video, la prueba consiste en multiplicar los factores que se obtienen y su producto debe ser igual a la expresión que se factorizó. Entonces, vemos aquí que podemos probar si nos ha quedado bien la factorización, que es multiplicando. Multiplicando, en el caso anterior, el señor 4a, tendríamos que multiplicarlo por b, eso nos daría el primer término. Luego, si lo multiplicamos por el segundo señor, que es 2a, nos daría 8a al cuadrado. Y luego, por el tercer término, que sería 4 por menos 6, menos 24. Y a por a a la 2 nos daría a a la 3. En todos los 10 casos podemos probar si nos ha quedado bien factorizado. Entonces, es una noticia muy buena para poder aplicar cuando estemos dudando si nos quedó bien o no nos quedó bien. Continuemos con nuestros ejemplos. El tercer ejemplo es un poquito más tedioso, más largo. Podemos darnos cuenta que lo que está común es y menos 1, por lo tanto lo colocamos de primera, y menos 1, y entre paréntesis colocamos lo que no está común, como es 2a, y el señor y, que es negativo, o sea, menos y. Finalizamos con nuestro cuarto ejercicio o cuarto ejemplo. Tenemos aquí esta expresión algebraica donde podemos notar que lo común es x más y, pero no tiene paréntesis en la primera expresión o en el ejercicio que nos dan. Entonces nosotros lo agrupamos, lo colocamos en paréntesis y podemos de esta manera expresar y dar a entender que lo que está común es x más 5, lo colocamos ahí, x más 5, y abrimos paréntesis y colocamos entonces z más 1. Ese 1 que no se mira ahí es porque notamos que hay un x más 5. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería x más 5, que es lo que está común, factor o por z más 1. Caso 2 de factorización, que titula factor común por agrupación de términos. Y a través de estos dos ejemplos vamos a procurar dar a entender cómo podemos identificar y factorizar una expresión algebraica utilizando el caso 2. Nuestro ejemplo es AZ más BZ más AY más BY. Debemos, primero que todo, agrupar los términos que tienen factor común. Convenientemente, entonces, agrupamos AZ con BZ. Los asociamos. Y AY más BY también los asociamos. Eso se puede hacer. Seguidamente, factorizamos por el factor común. Vemos que Z es el factor común y Y es el factor común en la segunda agrupación que hicimos. Y aquí tenemos entonces una expresión algebraica donde podemos identificar un factor común, que es A más B. Por lo tanto, colocamos A más B, factor o paréntesis de Z más Y. De esa manera estamos resolviendo nuestro primer ejercicio. Bien, vamos con el segundo. Entonces agrupamos los términos aquí convenientemente. XM menos YM, porque identificamos que ahí lo común es M. Y agrupamos los otros dos, que es XN menos YN, porque podemos identificar
que ahí n es lo común en esos dos. Ahora factorizamos o sacamos factor común. Vemos que es m el factor común en la primera agrupación que hicimos. En la segunda es n. Y de últimas, entonces, formando factores, entonces tenemos la solución. XY, que es lo común entre estos otros dos, factor de m más n. De esta manera estamos dando solución y pues no vamos a probar, no vamos a multiplicar estos dos factores para verificar que sí nos haya quedado bien, porque lo hemos hecho bien, hemos cumplido estos pasos de una manera sistemática. Caso 3 de factorización, trinomio cuadrado perfecto. Ejemplos. Tenemos nuestro primer ejemplo, pero antes de eso es necesario saber cuándo un trinomio es cuadrado perfecto. Un trinomio ordenado con relación a una letra es cuadrado perfecto cuando el primero y el tercer término son cuadrados perfectos o tienen raíz cuadrada exacta y que sean positivos. Y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Bien, entonces verificamos que este primer ejercicio sea un trinomio cuadrado perfecto. Miramos que la raíz del primero es x, la raíz del segundo es 2y. Si multiplicamos estas dos raíces por 2, nos da 4xy, que es el segundo término. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a ver la regla para factorizar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuál es la regla? Se extrae la raíz cuadrada del primero y tercer término del trinomio y se separan estas raíces por el signo del segundo término del trinomio. El binomio que se forma, que son las raíces cuadradas del trinomio, se multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado. Sencillo. Entonces vamos a colocar la raíz del primero, que es x, y le restamos la raíz cuadrada del tercer término, que es 2y, lo multiplicamos por el mismo o simplemente lo elevamos al cuadrado. Ahí tenemos nuestro resultado de factorizar este primer ejemplo, que es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, tenemos el segundo. Vamos a verificar que sea un trinomio cuadrado perfecto. Le sacamos raíz cuadrada al primero, o la obtenemos si la tiene. Extraemos raíz cuadrada al tercer término, también tiene. Multiplicamos estas dos raíces por 2, nos da el segundo término. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto y su respuesta entonces es a más b elevado al cuadrado. Caso 4 de factorización y titula Diferencia de cuadrados perfectos. Bien, a través de estos tres ejercicios vamos a entender cómo factorizamos una diferencia de cuadrados perfectos. Tenemos nuestro primer ejercicio, factorizar a al cuadrado menos b al cuadrado. Podemos ver que como a al cuadrado es un cuadrado perfecto y b al cuadrado es un cuadrado perfecto, por lo tanto le extraemos la raíz, a al cuadrado nos da a, y le extraemos la raíz a b al cuadrado y nos da b, y la respuesta va a ser a más b por a menos b. Es importante recordar la regla para factorizar una diferencia de cuadrados perfectos. Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia de dichas raíces. Eso fue lo que hicimos en el primer ejercicio. En resumen, primero se extraen las raíces cuadradas y luego se forman los factores. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio.
Vamos a factorizar 1 menos a al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de a la 2 es a. Entonces, se multiplican los factores 1 más a por 1 menos a. Sencillo, ¿no? Vamos a hacer el tercer ejercicio. Vamos a factorizar 4 menos b al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada de 4, nos da 2, raíz cuadrada de b al cuadrado nos da b, y entonces se multiplican los factores. 2 más b, factor de 2 menos b. Caso 5 de factorización, que titula trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos para poder entender este caso 5. Y es que existen algunos trinomios en los cuales su primer y tercer término son cuadrados perfectos, o sea, tienen raíz exacta, tienen raíz cuadrada exacta, pero su segundo término no corresponde al doble producto de sus raíces cuadradas. Por decir, x a la 4 más 6x al cuadrado más 25 no es un trinomio cuadrado perfecto. Para que un trinomio de estos se convierta en un trinomio cuadrado perfecto, se debe sumar y restar un mismo número semejante al segundo término para que el segundo término sea el doble producto de las raíces cuadradas del primer y último término. A este proceso se le denomina completar cuadrados. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Vamos a factorizar x a la 4 más 6x al cuadrado más 25. Y entendamos que para que x a la 4 más 6x al cuadrado más 25 sea un trinomio cuadrado perfecto, el segundo término debe ser igual a 10x al cuadrado. Por esto, lo que se debe sumar y restar al trinomio es 4x al cuadrado. Pues 6x al cuadrado más 4x al cuadrado nos va a dar 10x al cuadrado. Y de esa manera entonces ya tendríamos nuestro trinomio cuadrado perfecto y podríamos entonces factorizarlo fácilmente. En conclusión, para factorizar un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, se completan los cuadrados y se factoriza la expresión, primero como un trinomio cuadrado perfecto y después como una diferencia de cuadrados. Bien, entonces nuestro ejercicio vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Dice factorizar x a la 4 más 6x al cuadrado más 25. ¿Cómo es la solución? Entonces, le sacamos raíz cuadrada de x a la 4, que es nuestro primer término porque ya está ordenado, y el resultado es x a la 2. Le sacamos raíz cuadrada al tercer término, que es 25, y su respuesta es 5. Miramos que el doble producto de la primera raíz por la segunda es 10x al cuadrado. El trinomio x a la 4 más 6x al cuadrado más 25 no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, le vamos a sumar 4x al cuadrado y nos toca restarle 4x al cuadrado, o si no se nos altera eso. Bien, nos damos cuenta que en la suma tenemos la siguiente expresión donde asociamos convenientemente los tres primeros términos porque ahí encontramos un trinomio cuadrado perfecto y entonces lo factorizamos, este primer paso o esta primera expresión. Entonces factorizamos el trinomio cuadrado perfecto que nos da x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, ese binomio, menos 4x al cuadrado, que fue lo que nos tocó restarle. Y aquí aplicamos entonces la diferencia de cuadrados perfectos. Aplicamos la diferencia, ahí tenemos el resultado.
Y ahora eliminamos esos signos para tener una mejor presentación. Ordenamos que las expresiones me queden pues en orden descendente de acuerdo a su letra, y podemos concluir que el resultado de factorizar este trinomio es x al cuadrado menos 2x más 5, factor de x al cuadrado más 2x más 5. Caso sexto de factorización, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este tipo de trinomio tiene las siguientes características. La primera, tienen un término positivo elevado al cuadrado y con coeficiente 1. Para nuestro caso general, x al cuadrado. Segundo punto, posee un término que tiene la misma letra que el término anterior, pero elevada a la 1. En nuestro caso es bx, que puede ser negativo o positivo. Y tercer punto, tienen un término independiente de la letra que aparece en los otros dos. Y puede ser también positivo o negativo este término. Bien, importante tener en cuenta las siguientes 4 reglas para poder factorizar un trinomio de esta forma. Nuestra primera regla: se descompone el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del término x al cuadrado. Segundo, el signo del primer binomio será el mismo signo que tenga el término bx. El signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos de bx y de c. Tercera regla: si los dos factores tienen signos iguales, entonces se buscan dos números cuya suma sea igual que el valor absoluto del factor b, de bx, y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c. Estos números son los segundos términos de los factores binomios. Y la última regla: si los dos factores tienen diferentes signos, entonces se buscan dos números cuya diferencia sea igual que el valor absoluto del factor b, de bx, y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor c. El mayor de estos números será el segundo término del primer factor binomio y el menor de estos números será el segundo término del segundo factor binomio. Bien, esta regla o estas reglas que acabamos de leer, que son muy prácticas y es muy sencilla su aplicación, aquí vamos a aclararla con estos siguientes 4 ejemplos. Entonces, tenemos nuestro primer ejercicio, dice factorizar x al cuadrado más 8x más 15. Entonces, podemos ver que es un trinomio de la forma del caso 6, por lo tanto, el primer paso sería formar los dos binomios que vamos a escribir aquí. Colocamos entonces la raíz del primero x, en el segundo también x, colocamos el signo en el segundo paso del segundo término que es más, luego la multiplicación de sus dos signos para el segundo que es más, y buscamos dos números que sumados me den 8, o sea el segundo término, y que multiplicados me den 15. Entonces por lo tanto es 3 y 5. Y de esta manera hemos solucionado este primer ejercicio. Nuestro segundo ejemplo, factorizar r al cuadrado más 10r más 24. También es de la forma de nuestro caso 6. Entonces, cuadramos los dos binomios. La raíz del primero es r. Lo colocamos en el segundo binomio también r. Buscamos entonces dos números que sumados me den 10, es 6 y 4. Entonces, y 6 por 4 me da 24, perfecto. Ahí tenemos el resultado de nuestro segundo ejercicio.
Nuestro tercer ejemplo, factorizar a al cuadrado menos 2a menos 24. Entonces, la raíz del primero es a, la colocamos en los dos binomios y colocamos el signo del segundo término que es negativo. Luego entonces el signo del segundo binomio es menos por menos, que nos va a dar más, y buscamos entonces dos números que sumados me den menos 2. Entonces menos 6 más 4 me da menos 2, ahí está correcto, y multiplicamos menos 6 por 4 nos da menos 24. Entonces podemos concluir que nos ha quedado correctamente factorizado este tercer ejercicio. Nuestro último ejemplo, factorizar b al cuadrado menos 21b más 98. Entonces colocamos la raíz b, en el segundo binomio también b, el signo menos en el primer binomio, y menos por más nos da menos, entonces colocamos menos en el segundo binomio, buscamos dos numeritos que sumados me den 21, el 7 y el 14, menos 7 y menos 14 nos da menos 21, y multiplicamos menos 7 por menos 14 y nos da 98. También nos damos cuenta que hemos factorizado correctamente. Si multiplicásemos estos dos binomios, obtendríamos entonces la expresión algebraica original, pero pues no lo vamos a hacer porque hemos aplicado correctamente los pasos. Caso 7 de factorización, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los trinomios de esta forma presentan las siguientes características. La primera, el coeficiente del primer término es diferente de 1. Segundo, la variable del segundo término es la misma que la del primer término, pero con exponente a la mitad. Tercero, el tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término del trinomio. Bien, vamos a ver un ejemplo donde explicamos cómo factorizamos un trinomio de esta forma. Nuestro ejemplo dice factorizar 15x a la 4 menos 23x al cuadrado más 4. Notamos que tiene la misma forma. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero se multiplica y se divide el trinomio por el coeficiente del primer término, en este caso 15. Entonces aquí miramos, vamos a multiplicar 15 por este trinomio, pero también se divide. Entonces colocamos 15 al cuadrado, expresamos x a la 4 como x a la 2 potencia de 2. Ahí tenemos una potencia menos 23 por 15x, lo dejamos de esta manera expresado, y 15 por 4, 60. Bien, entonces aquí resolvemos el producto del primero y el tercer término, dejando indicado el segundo término. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora se factoriza como en el caso del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O sea, se buscan dos números que multiplicados den 60 y sumados den 23. Se suman porque los signos de los dos factores son iguales. Bien, entonces se factoriza los dos binomios resultantes sacando factor común. Se descompone el 15 del denominador y por último entonces se divide. Por lo tanto, nuestro resultado o nuestro producto, nuestros factores, que es la factorización, será 3x al cuadrado menos 4x, factor de 5, x al cuadrado menos 1. Caso octavo de factorización, cubo perfecto de binomios.
Una expresión algebraica ordenada con respecto a una letra es un cubo perfecto si cumple las siguientes condiciones. Primera condición, tener 4 términos. Segunda condición, el primer y último término sean cubos perfectos. ¿Qué significa esto? Que tengan raíz cúbica exacta. Tercero, el segundo término es 3 veces el producto del cuadrado de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término. Cuarto, el tercer término sea 3 veces el producto de la raíz del primer término por el cuadrado de la raíz del último término. Y quinto o última, el primer y tercer términos son positivos. El segundo y el cuarto términos tienen el mismo signo, positivo o negativo. Si todos los términos son positivos, el polinomio dado es el cubo de la suma de las raíces cúbicas del primer y último términos. Y si los términos son alternadamente positivos y negativos, el polinomio dado es el cubo de la diferencia de las raíces. Es importante tener en cuenta la siguiente nota, que la raíz cúbica de un monomio se obtiene extrayendo la raíz cúbica de su coeficiente y dividiendo el exponente de cada letra entre 3. Aquí tenemos un ejemplo, la raíz cúbica de 8x al cubo y a la sexta es 2xy a la 2. ¿Por qué? Tenemos 2xy al cuadrado, que es igual a multiplicarlo 3 veces y obtenemos esta primera expresión original. Bien, vamos a aclarar o vamos a entender mejor estas reglas que hemos leído del caso octavo con este ejemplo. Dice verificar si el siguiente polinomio es cubo perfecto y factorizarlo. Entonces tenemos nuestra expresión que es 8x al cubo más 12x al cuadrado más 6x más 1. Entonces verificamos si la expresión cumple con las anteriores características que leíamos. Tiene 4 términos. La raíz cúbica de 8x al cubo es 2x, es una raíz exacta. La raíz cúbica de 1 también es 1. Vamos a verificar que 3 por 2x al cuadrado por 1 es igual a 12x al cuadrado, que es el segundo término, y 3 por 2x por 1 al cuadrado es igual a 6x, que corresponde al tercer término. Por lo tanto, cumple las condiciones. Y como todos sus términos son positivos, entonces la expresión dada es el cubo de 2x más 1 o 2x más 1 elevado a la potencia 3 o elevado al exponente 3. Bueno, ahí está este ejemplo del caso número 8. Caso 9 de factorización. Tenemos suma o diferencia de cubos perfectos, como tenemos aquí esas dos imágenes de la suma o la diferencia de cubos perfectos. Es importante tener en cuenta que la suma de dos cubos perfectos, o sea, a al cubo más b al cubo, se descompone en dos factores. Y lo notamos aquí. El primer factor a más b y el segundo factor a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. En otras palabras, el primer factor es la suma de sus raíces cúbicas y el segundo factor es el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Bien, otra vez tenemos entonces la suma de cubos perfectos donde la raíz cúbica del primer término es a y la raíz cúbica del segundo término es b. Ahí tenemos entonces, para aclarar más estos conceptos, tenemos ahora la diferencia de dos cubos perfectos, a al cubo menos b al cubo, y se descompone también en dos factores. El primer factor, la diferencia de sus raíces cúbicas, y el segundo factor es el cuadrado de la primera raíz
más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Una vez más, vemos por lo menos la raíz cúbica del primer término es a y la raíz cúbica del segundo término es b. Bien, vamos a hacer dos ejemplos que tienen que ver con este caso número 9 de suma o diferencia de cubos perfectos. Entonces, dice factorizar w al cubo menos 8. Vamos a identificar si son cubos perfectos y esta es una diferencia de cubos perfectos. Entonces, sacamos la raíz del primer término, nos da w, raíz cúbica del segundo término nos da 2. Entonces, sí es una diferencia de cubos perfectos y por lo tanto, entonces podemos factorizarlo de la siguiente manera, que es la diferencia de las dos raíces por, en este caso entonces sería w al cuadrado más la multiplicación o el producto de sus dos raíces más la raíz, la segunda raíz al cuadrado, que en este caso es 2 a la 2. Y solucionando o ordenando mejor nuestro resultado, tendríamos w menos 2 factor de w al cuadrado más 2w, que es mejor esta presentación, más 4. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es 8x al cubo más 125. Entonces vamos a ver si nuestra expresión es una suma de cubos perfectos. Sacamos raíz cúbica del primer término, nos da 2x. Sacamos raíz cúbica del segundo término, nos da 5. Entonces vemos que sí es una suma de cubos perfectos. Por lo tanto, podemos solucionar o podemos factorizar esta suma de cubos perfectos de la siguiente manera. El primer factor entonces es la suma de sus raíces, 2x más 5. Luego tenemos que es en este caso 2x al cuadrado menos la multiplicación o el producto de sus dos raíces más 5 al cuadrado. Ordenamos y solucionamos los productos. Entonces tenemos como resultado de la factorización 2x más 5 factor de 4x al cuadrado menos 10x más 25. Bien, y tenemos nuestro último caso de factorización, el caso número 10, que es suma o diferencia de dos potencias iguales. ¿Cómo reconocer? Siempre son dos términos sumados o restados que tienen raíz quinta, séptima u otra raíz impar. ¿Cómo factorizar? Abrimos dos paréntesis, dos pares. En el primer paréntesis, sacar raíz de ambos términos y en el segundo paréntesis, poner un polinomio donde el primer término vaya decreciendo y el segundo término vaya creciendo. Si es una suma, el polinomio es de signos intercalados y si es una resta, el polinomio es de signos positivos. Vamos a tener aquí nuestros ejemplos. El primero, si tenemos una suma de dos potencias iguales, como es el caso de x a la quinta más y a la quinta, entonces nuestro resultado de factorizar será de la siguiente manera: el primer factor x más y el segundo factor sería x a la 4 menos x a la 3 y
más x a la 2, y a la 2 menos x, y al cubo más y a la 4. Nuestro siguiente ejemplo, si tenemos a la 7 menos b a la 7, la factorización sería a menos b, el primer factor, y el segundo factor, a la 6 más a la quinta, b más a la 4, b al cuadrado, más a al cubo, más a al cuadrado, b elevado a la 4, más a, b a la quinta potencia, más b a la 6. Nuestro tercer ejemplo, x a la quinta menos 1, este 1 se le puede colocar también como exponente 5, y entonces podemos factorizar de la siguiente manera: x menos 1 factor de x a la 4 más x a la 3 más x al cuadrado más x más 1. Nuestro cuarto y penúltimo ejemplo, 1 más x a la 7. Nuestro resultado de factorizar esta suma de potencias iguales sería 1 más x factor de 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo más x a la 4 menos x a la quinta más x a la 6. Y finalizamos con nuestro último ejemplo, x a la 5 menos 32. Nótese que el 32 podemos transformarlo como 2 elevado a la quinta. Y entonces nuestro ejercicio o nuestra forma de factorizar quedaría de la siguiente manera: el primer factor, x menos 2, el segundo factor, x a la 4 más x a la 3 por 2 más x a la 2 por 2 a la 2 más x a la 1 por 2 a la 3 más 2 a la 4. Entonces podemos resolver allí las potencias que podemos. Entonces nos quedaría el resultado de la siguiente manera: primer factor, x menos 2, el segundo factor, x a la 4 más 2x a la 3, ahí colocamos primero la parte numérica, más 4x al cuadrado más 8x más 16. Bueno, nos veremos en un próximo video.